Bien, vamos a ver ahora cómo construiríamos una tabla de frecuencias cuando la variable de la que hemos observado los datos es una variable cuantitativa, discreta o continua, pero con muchos valores diferentes. Mirad, por ejemplo, aquí tengo recogida un listado en realidad, porque es una tabla de frecuencias mal hecha para una variable que es cuantitativa continua, que son las notas, notas sacadas por un grupo de alumnos en una asignatura. ¿De acuerdo? La nota es una variable cuantitativa continua porque puede tener muchos decimales y entre dos notas cualquiera, entre el 1 y el 2, puedes sacar un 1,5, 7, 2, 4, sobre todo si esa nota final se calcula como media de unas notas parciales. Entonces, en esta tabla de frecuencias lo que podéis ver es que va a haber muchos valores, el 0,3 solamente hay uno 0,4, hay un 0,5, hay 4 0,6. Lo que vais a ver aquí es que va a haber muchos valores distintos y si hiciéramos la tabla de frecuencias tal cual íbamos a tener unas frecuencias absolutas de 1 o muy pequeñas. ¿De acuerdo? Con lo cual esta tabla no aporta información. La tabla de frecuencias con los datos tal cual están no aporta ninguna información porque es simplemente volver a listar cuáles son los valores que habéis observado porque las frecuencias, en este caso las frecuencias absolutas, van a ser muy pequeñas. ¿Vale? Como veis aquí en esta no superan el 4 y he llegado solamente al 3. Todavía me quedaría seguir listando las notas hasta el 10, con lo cual veréis que es una tabla con muchísimas filas y que no aporta información. En este caso, lo que vamos a hacer es dividir el rango de la variable en intervalos. A estos intervalos los vamos a llamar clases y conviene seguir las siguientes reglas a la hora de dividir el rango del recorrido de la variable, que en este caso de las notas sería del 0 al 10, en intervalos. Tenemos que tener en cuenta que los intervalos tienen que ser exhaustivos, es decir, la unión de todos los intervalos tienen que ser igual al rango total de la variable y tienen que ser disjuntos 2 a 2 para que una observación esté clasificada en un intervalo sin ambigüedad. Entonces, bueno, lo primero que conviene recordar es que hay que redondear los datos si tienen muchas cifras decimales, cambiando para ello las unidades si fuera preciso, de forma que tengan 2 o 3 cifras significativas. No podemos trabajar con un montón de decimales, no tiene sentido. 2, el número de clases suele estar entre 5 y 20. El número de clases ahora va a ser el número de filas que tenga la tabla. Y solemos tomar el entero más próximo a la raíz de n, ¿vale? Siendo n el tamaño muestral, el número total de observaciones. Otra forma de escoger el número de intervalos es usando la ley de Sturges, donde n vuelve a ser el número total de datos. Normalmente, si os pedimos que hagáis una tabla de este estilo, os vamos a dar en cuántos intervalos queremos que dividáis el rango total de la variable. Y hay que seleccionar los límites de las clases que definen los intervalos de manera que las clases sean de igual longitud. A esto es importante, los intervalos sean todos de igual longitud y que cada observación se clasifique sin ambigüedad en una sola clase. El número de observaciones en una clase se llama frecuencia de clase y el punto medio del intervalo que define cada clase se va a llamar marca de clase. Entonces, va a haber dos diferencias principales con respecto a las tablas que ya habíamos definido. Ahora donde antes teníamos valores, ahora la columna va a ser las clases o los intervalos de valores en los que hemos dividido la variable. Y vamos a aumentar en 1 las columnas para introducir el punto medio del intervalo de cada el punto medio de cada clase y lo vamos a llamar esa columna como marca de clase. Aquí tenemos un ejemplo para las notas. Bueno, en las notas tenía 100 notas de alumnos, las agrupo en intervalos, he escogido estos intervalos cerrados por la derecha, cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, de forma que la unión es el rango de 0 a 10 y luego el último intervalo cojo también el 10 cerrado porque si hay algún alumno que haya sacado un 10, pues quiero también, por supuesto, incluirlo y contarlo. Luego estos serían los intervalos. Estos son los intervalos que voy a poner en la columna donde antes ponía los valores. ¿De acuerdo? Ahora la pongo intervalos de valores o la clase sería esta columna de aquí. Ahora tiene intervalos. ¿Vale? Las otras columnas siguen siendo las mismas y la segunda columna es la marca de clase, donde he introducido el punto medio de cada uno de los intervalos. Luego, entre 0 y 1 había 2 notas, ¿vale? Y el punto medio del intervalo 0,1 es 0,5. Entre el 1 y el 2 había 5 notas, ¿de acuerdo? El punto medio de este intervalo es 1,5 y así sucesivamente. Entre el 5 y el 6, sin contar el 6, hay 25 notas, ¿vale? La frecuencia absoluta, y el punto medio de ese intervalo es 5,5. Como veis, al pasar a la tabla, perdemos información, porque ahora mismo no sé cuáles son las 25 observaciones que están en este intervalo. Solamente sé que hay 25 observaciones entre el 5 y el 6. Luego la frecuencia relativa lo mismo, si el total de observaciones es 100, pues esto será 2 entre 100, 5 entre 100, 10 entre 100. Tienen que sumar 1, ¿vale? Aquí me falta la fila del total, ¿vale? Habría que poner la fila del total, ¿de acuerdo? En el total aquí no pondríamos nada, aquí pondríamos 100 si son 100 notas, ¿de acuerdo? La frecuencia relativa que tienen que sumar 1 y ya está, no pondría nada más.
¿vale? Esa sería la fila del total. Y luego la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que como sabéis tienen que terminar en 1. ¿De acuerdo? Luego cuando agrupamos los valores en intervalos, la primera columna ya no es la columna de valores, sino la columna de los intervalos de valores o las clases. Y la segunda columna va a representar el punto medio del intervalo, que lo vamos a llamar marca de clase. Luego la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta columna van a ser las mismas. Frecuencia absoluta, recordad que la habíamos llamado n sub i, frecuencia relativa f minúscula sub i, frecuencia absoluta acumulada n mayúscula sub i y frecuencia relativa acumulada, que en el otro vídeo no quedó claro, es f mayúscula sub i, la frecuencia relativa acumulada. Vale, aquí tenéis otro ejemplo hecho con StatGraphics. StatGraphics es un programa de estadística que no vamos a usar, nosotros vamos a usar R, pero en este caso las clases que utiliza el StatGraphics son abiertas a la izquierda, cerradas a la derecha, ¿vale? No como las que yo tenía definidas en la tabla anterior. El programa estadístico debería permitiros cambiar la forma de definir los intervalos. Y aquí tenemos otro ejemplo en el que la variable hit points de los Pokémon, de la base de datos de Pokémon, recordad que teníamos 800 y pico Pokémon, mirad, los datos originales, que es la variable HP, ¿vale? Hit points, simplemente es una ensalada de números, ¿de acuerdo? Porque es cuantitativa discreta en este caso, pero es una ensalada de números. Luego, toda esta ensalada de números no nos aporta información. Y la tabla de frecuencia mal hecha la tengo aquí, ¿vale? Sin agrupar por intervalos. Hay un Pokémon con un HP, hay un Pokémon con 10 HPs, hay 6 Pokémon con 20 HPs, hay 2 Pokémon con 25 HPs y así sucesivamente. Esta tabla no aporta información, ¿de acuerdo? Está mal hecha, porque la variable HP toma valores, es cuantitativa discreta, toma valores de 0, al máximo aquí son 255, ¿vale? El rango de valores es de 0 a 255 y no puedo poner cada valor en una fila de la tabla, voy a agruparla en intervalos, ¿de acuerdo? Entonces los intervalos que yo he escogido son estos de aquí, de 0 a 30, de 30 a 60, mirad que todos tienen la misma longitud, igual a 30, empiezo en el 0 y acabo un poquito más allá del máximo, el máximo de la variable habíamos dicho que era 255, bueno, acabo en 270, ¿de acuerdo? Luego cogéis todo el rango de la variable, aquí tenéis el mínimo y aquí tenéis el máximo y podéis empezar con el primer valor, el primer límite del intervalo que sea un pelín hacia la izquierda del mínimo y el límite superior del último intervalo un pelín un poco hacia la derecha del máximo para que tengáis cubierto todo el recorrido de la variable. Bueno, yo he cogido estos intervalos de longitud 30 empezando en el 0 y aquí tenéis las frecuencias absolutas, perdón, y aquí la marca de clase, ¿vale? 15 sería el punto medio entre 0 y 30, 45 entre 30 y 60 y así sucesivamente. Y esa es la nueva columna que introducimos. Aquí tendríamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que como veis tienen que sumar 1. Y en total teníamos 800 Pokémon. ¿De acuerdo? Luego esta sería la forma de hacer la tabla. Introduciendo, en este caso, aquí lo he llamado X, o podéis llamar X, o podéis poner clase, las clases, ¿vale? La marca de clase y las distintas frecuencias.